Hola, aquí estamos una vez más para poder seguir o continuar con el planteamiento del análisis de los circuitos eléctricos. Ahora tuve la curiosidad de plantear un circuito en base a todo lo que hemos visto. Primeramente, un circuito tipo cubo. Aquí tengo el cubo donde los valores de las resistencias que lo componen primeramente sean iguales. Después haremos el planteamiento cuando las resistencias del circuito, algunas sean iguales, otras sean diferentes, o sea, no hay ningún problema de que sean iguales todas, van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a plantear las características de este circuito. Pero para tal caso, vamos nosotros a recordar primeramente las bases de los circuitos. Primeramente, la base es un circuito serie. ¿Qué se tiene un circuito serie? Que tengo que la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 va a ser igual a la resistencia total del circuito. Y tenemos que para ese tipo de circuito vamos a tener la ley de Kirchhoff de tensiones y la ley de Kirchhoff de corrientes. En este caso sería la ley de Kirchhoff de tensiones, donde tengo que el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3 nos van a dar la resultante del voltaje total. Y que la corriente total va a ser igual a la corriente en cada uno de los componentes del circuito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros tendremos que el voltaje total va a ser igual, ley de Kirchhoff de tensiones, a la suma de las tensiones que tenemos en el circuito. Esa es la característica de un circuito en serie. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a recordar esta situación, que es importante y es primordial, porque aquí vamos a tener, en este circuito vamos a tener combinaciones. Por lo tanto, ese circuito nosotros lo tenemos ya armado para poder llevarlo en forma experimental, para poder tener los valores de donde se pida. Aquí tengo ya el circuito cubo con resistencias de igual valor, donde las resistencias en este caso serán de 33 ohm a 5 watts. Entonces ya está aquí el circuito diseñado para poder hacerlo en forma experimental y comprobar los valores con los resultados teóricos. Por lo tanto, aquí ya tengo primeramente esa configuración, que lógico, en este circuito no tenemos en su parte original resistencias en serie ni resistencias en paralelo, pero es importante tener esta situación porque lo vamos a comprobar aplicando un análisis. Entonces, por lo tanto, ya entendido y recordado este concepto, ahora vamos a pasar a otros. ¿Qué es lo que sucede en un circuito paralelo? En un circuito paralelo nosotros tendremos lo siguiente, que tendremos el circuito donde tenemos un punto común, o dos puntos comunes conocidos como los nodos. Tengo la R1, la R2 y la R3. Por lo tanto, aquí tenemos la fuente de tensión, donde tengo un voltaje total, y esto me va a generar una corriente total, una corriente en la rama 1, una corriente en la rama 2, una corriente en la rama 3. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, que es igual al voltaje 2, que es igual al voltaje 3. Entonces, tenemos que la tensión de un circuito paralelo es la misma. Ahora, ¿qué sucede con la corriente? De acuerdo a la ley de Kirchhoff de corrientes, tenemos que la corriente que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Y aquí nosotros tenemos este nodo. ¿Estamos de acuerdo? Y por tal razón nosotros tendremos que el inverso de la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esta recordatorio de las características que tenemos en un circuito serie y en un circuito paralelo, ya tenemos nosotros recordado las expresiones y cómo se configuran las tensiones y las corrientes para cada uno de ellos. Por lo tanto, quiero tratar de resumir lo más que se pueda este video, porque sí, es demasiado largo, entonces vamos a tratar de ir condensando el planteamiento de la solución. Bueno,
aquí tenemos esta característica, recordamos esta acción, y ahora ¿qué es lo que va a suceder? No hemos entrado de lleno al tema. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que va a suceder con las características de esta acción? Vamos a suponer nosotros que tengo este circuito, ¿sí? Lo voy a abrir el circuito. Entonces, al abrir el circuito, ¿qué es lo que sucede? Primeramente voy a hacer el estudio de una cara que vamos a poner aquí, en el circuito. Tengo esta situación. Y aquí tengo este circuito, aquí tengo la R1, aquí tengo yo, vamos a suponerme en este circuito, tenemos aquí la R1, la R11, la R4, la R6 y tengo la R2. Y aquí tengo la terminal, aquí tengo aquí esta terminal, entre este punto. ¿Sí? Y tendré la terminal opuesta, acá yo tengo esta, aquí yo tengo la terminal, por así decirlo, A, y la opuesta sería esta sería la opuesta, que sería el punto G. Ahora, ¿cuál sería la resistencia que tendríamos entre el punto A y el punto G? De acuerdo a esa configuración, tengo el punto A aquí, voy a asimilar aquí en la parte de aquí tengo el punto A, el punto B, ¿sí? El punto E, y el punto H. Y el punto H, aquí tengo el punto H en esta acción. Entonces yo quiero conocer la característica de la resistencia entre este, o sea, yo lo veo en este punto, el punto AB, en la parte, vamos a ver la parte superior. Yo tengo la E, tengo aquí las características, bueno, aquí sí, del punto A, C. Yo quiero conocer las terminales, o sea que esta es entre el punto G, donde tendremos aquí el punto G, tenemos aquí el A, B, C y el D. Perdón, aquí es el D, A, B, C y el D. ¿Sí? Entonces quiero agarrar las terminales, la resistencia entre el punto A, C, o sea, los opuestos, el opuesto a esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí lo opuesto sería el punto A y el punto C. ¿Cuál sería la resistencia entre esas terminales? Si nosotros vemos el circuito, que entre este punto tengo estas dos en serie y estas dos en serie, por tanto va a ser igual a R11 más R4, que multiplica el paralelo de R2 más R6 sobre la suma de ellas, R11 más R4 más R2 más R6. Por lo tanto, ahí tengo la resistencia equivalente entre esas terminales, porque tengo que estas están en serie y estas están en serie también, por lo tanto, el equivalente de esas dos va a estar en paralelo. ¿Alguna duda hasta ahorita? Estamos recordando la acción de los circuitos, entonces de la disponibilidad con la cual tengamos. Por lo tanto, si yo tengo entre este punto y este punto esta expresión, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar si yo tengo entre este punto y este punto? Los opuestos, ¿qué va a pasar entre este punto y este punto? El opuesto, ¿qué es lo que pasa entre este punto y este punto? Va a pasar enteramente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces, bajo esta configuración, yo puedo tener ahorita hice el estudio para la placa, la superior, esta superior. ¿Qué es lo que va a suceder para la característica inferior? Va a ser enteramente ¿qué? Lo mismo, ¿ok? Haremos el mismo planteamiento. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con el circuito? Vamos a cambiar la configuración y ahora ese cubo lo vamos a transformar de la siguiente manera. Que tengamos lo siguiente. Que tengamos lo siguiente. Que tengamos esto. Tengamos ahora esta acción.
Replicamos este circuito. Aquí voy a tener pues la R7, R9, R11, la R10, y acá en la parte de abajo voy a tener R3, R2, R5 y la R6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo aquí el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Y por acá tengo el punto E, ¿sí? Por acá tengo el punto E, aquí tengo el punto F, el G y el H. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes pueden observar que aquí tenemos estos puentes. Este conductor y es un cubo. Aquí tengo este puente. Estos puentes aquí. Tengo este puente aquí. Tengo este puente aquí. Y tengo este puente aquí. Ahora, ¿cuál será la resistencia que voy a tener entre el punto A y la resistencia en el opuesto, en el punto G? En el punto G. ¿Cuál será la resistencia que tendríamos ahora en esa configuración? ¿Sí? Entonces, obsérvenlo, chequenlo, véanlo, ¿sí? ¿Cuál será la resistencia que voy a tener entre la resistencia opuesta? Aquí me voy a decir a este punto. Pero quiero la resistencia entre el punto A, G. ¿Cuál será el valor en esta configuración? ¿Sí? Obsérvenlo bien. Comentarios. ¿Sí? Solicito a los suscriptores si realmente tengan una visión de lo que estamos planteando en el circuito. Quiero comentar que existen 2 o 3 videos por ahí donde hablan de un cubo, pero un cubo con los valores de resistencias iguales, que lo están idealizando para esas condiciones. Lógico, donde algunos manejan que este cubo o lo aplastan, otros manejan unos puentes aquí y manejan como las resistencias son las mismas, pues tiene un circuito puente donde el brazo intermedio pues, es igual a 0 por el que están balanceados los otros brazos. Pero bueno, nosotros vamos a manejar hasta ahorita el conocimiento que tenemos hasta este punto. ¿Sí? Resumiendo todos los videos que hemos visto del análisis de circuitos de corriente directa. Por lo tanto, ya vieron el circuito, cuál será la resistencia que voy a tener entre este punto y este punto. ¿Sí? ¿Dudas? Ustedes pueden observar que si yo saco una característica equivalente aquí de este circuito, voy a observar que entre esta resistencia de 9 y la de 5 están en paralelo, por lo tanto yo aquí saco una resistencia equivalente que le llamo una resistencia equivalente 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con la resistencia 11 y la resistencia 6? También están en paralelo y aquí yo tengo una resistencia equivalente 2. ¿Qué es lo que sucede con las características de esta resistencia aquí, de la R7 y la R2? Están también en ¿qué? En paralelo, y aquí le llamo una R equivalente 3. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué nos faltaría contemplar en el circuito? La resistencia 10 y la resistencia 3 también están en ¿qué? En paralelo, ¿sí? Entonces yo aquí plantearía el circuito de esta manera, aquí la 10 y la 3, yo planteo este circuito aquí así, de esta manera, y aquí tengo una resistencia equivalente 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, observemos. La R equivalente 3 es el paralelo de R7 con R2. ¿Sí? La R equivalente 1 es, observen, R equivalente 1, tengo el paralelo. ¿Sí? ¿De acuerdo a quién? A esas características de esas resistencias. Observemos, esta está en paralelo, ¿sí? Esta está en paralelo, esta está en paralelo, esta con esta está en paralelo. Por lo tanto, la configuración de mi circuito me va a quedar de esta manera. Aquí le llamo A, B,
y la D. ¿Sí? Que la D es la misma que la DG, que es la misma que la CF, que es la misma BE, ¿sí? Que es la misma la A con la H. Por lo tanto, yo quiero conocer la tensión, así pongo la G para no confundirme con lo que tengo aquí, y quiero conocer la resistencia que hay entre este punto y este punto, la resistencia A, G. ¿Cuál será el valor de esa resistencia? Donde yo tengo que la resistencia equivalente 1, resistencia equivalente 3, la R equivalente 2 y la R equivalente 4. Por lo tanto, yo tengo que las resistencias equivalentes, como estar balanceado, la R1 es igual a la R equivalente 2, igual a la R equivalente 3, es igual a la R equivalente 4. Por lo tanto, la R equivalente 1 será igual a ¿quién? La R equivalente 1 será igual a ¿quién? Bueno, la R equivalente 4. ¿Sí? ¿A qué será la R equivalente 4, que es la que tengo aquí? Será igual a la suma de la R equivalente 3 más la R equivalente 1 más la R equivalente 2, esto multiplicado por la resistencia equivalente 4 sobre la suma de todas ellas, sería R equivalente 1 más R equivalente 2 más R equivalente 3 más R equivalente 4. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí sería la resistencia equivalente 4, que sería, pero aquí sería la resistencia equivalente. La resistencia sería la resistencia A, que sería que la suma de estas tres por el producto de la resistencia 4. Y ahí yo tengo las características de esta acción. Perdón por la situación, pero ahorita movemos aquí y aquí tengo las características del circuito. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, es que no, aquí hace falta un camarógrafo, pero bueno, ahí tengo las características del circuito. Sí, lo planteo y tengo la solución de la resistencia AG. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, ahí tenemos las características de ese circuito en esas condiciones. Cuando yo tengo estas puentes en paralelo y tengo un cubo, lo estoy llevando de la mano para poder llegar a la respuesta del cubo en su totalidad. ¿Ok? Bueno, continuando con la configuración de este circuito cubo, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer uso de las transformaciones de un circuito T a un circuito pi o de un circuito pi a un circuito T, que es lo que ya nos estamos acercando al desarrollo de una solución del cubo con diferentes valores de resistencia o mismo valor de resistencia. Por lo tanto, cuando yo tengo un circuito o pi o un circuito T, ¿qué es lo que va a suceder con este circuito que también le conocen como delta? Para poder pasar de este circuito a este circuito usamos la expresión de que RA es igual al producto de R1 de los brazos adyacentes a la RA, así RA, RB y RC. Yo tengo las expresiones necesarias para usar esa transformación, o puedo pasar de un circuito T a un circuito P, donde la expresión para poder tener es el producto de los productos de las resistencias entre la resistencia opuesta, donde se quiere conocer la resistencia 1. Entonces aquí tengo las expresiones requeridas para este sistema de análisis. Ahí tengo yo las acciones de nuestro circuito, ¿sí? Por lo tanto, recordando esta transformación y lo que acabamos de analizar con un circuito, ahora, ¿qué es lo que va a suceder con las características de este circuito? Bueno, pero resumiendo aún más las condiciones de nuestra solución, de nuestro planteamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos las expresiones, ¿sí? Entonces, lógico, como esto, lo vamos a tener que llevar en forma experimental, de acuerdo a las características del cubo que vamos a tener. Aquí tengo las características de nuestro cubo ya armado, ¿sí? Y hemos visto el desarrollo para poder llegar a la configuración del cubo, donde tengo las expresiones y las herramientas necesarias para poder resolver el circuito, ¿sí? Entonces, pero sí cabe hacer mención que, pues primeramente vamos a hacer las características ilustrativas con respecto a los circuitos. Por lo tanto, aquí voy a borrar esta acción y me voy a ver el circuito anterior.
en el circuito anterior, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos un circuito en el cual vamos a suponer que las resistencias todas son iguales, que es igual a 33 ohm a 5 watts. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder cuando teníamos en el circuito de esta manera? Cuando teníamos una R equivalente, uno me parece, aquí teníamos la otra R equivalente, acá tenemos la otra R equivalente, parece R2, R3 y la resistencia equivalente 4. Y nosotros queríamos tener atención entre este punto y este punto. Por lo tanto, la resistencia entre la terminal A, G, teníamos lo siguiente, era el producto de ¿quién? Es decir, 33 más 33 más 33, que multiplicaba ¿a quién? Al paralelo a la resistencia equivalente de 33 sobre la suma de todas ellas. Por lo tanto, la resistencia equivalente a G para este circuito nos iba a dar un valor aproximadamente de lo siguiente. Otra mi calculadora, tenemos un valor planteado por acá, ese valor para ese circuito lo teníamos por aquí, pero vamos a analizarlo ahorita nosotros con las características de este circuito, y nos iba a dar que este iba a ser igual a 3/4 de R, o la RGAG iba a ser ya donde R es igual a 3/4 por 33, y eso nos iba a dar un valor de 24.75. Por tanto, esto hay que recordarlo porque sí es parte del planteamiento de la solución del cubo. Entonces vamos a hacerlo en forma experimental, las características de esta configuración, dar este cubo. ¿Sí? Tenemos aquí la solución del circuito, el planteamiento y la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces hasta ahí vamos a ver. Bueno, pues para terminar la clase, tenemos las características de nuestro cubo en su parte original. Aquí tenemos el cubo en la parte original y aquí lo tenemos desde el punto de vista físico. Ok, aquí está el cubito. ¿Estamos de acuerdo? Donde, ¿qué es lo que va a suceder? De acuerdo a la secuencia, apoyándonos en lo que acabamos de ver, la respuesta de un circuito resultante, ¿sí? En lo cual vamos a configurar todos los elementos del circuito y vamos a tener un circuito resultante, un circuito pi o una delta, ¿sí? Con los valores de 3 medios de R, y también vamos a tener una estrella como resultante de la simplificación del circuito usando las transformaciones debidas y adecuadas. Tendremos que aquí tengo mi circuito 3 medios de R. Por lo tanto, ustedes pueden tener aquí lo siguiente: transformar este circuito pi, ¿sí?, a un circuito T, o viceversa, transformar el circuito T a un circuito P, y ustedes van a obtener la respuesta. La respuesta que debemos nosotros, a la cual debemos de llegar, que la resistencia AG va a ser igual a 3/4 de R. Esa sería la respuesta a la cual hay que llegar entre esas terminales. ¿Ok? Entonces, el video siguiente vamos a continuar con la secuencia para poder llegar a ese valor. ¿Sí? Y ya pues lo llevaremos en forma experimental. Aquí tengo mi cubito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ahí damos terminada nuestra grabación del día de hoy, pero no dejen de continuar con la secuencia para poder entender cómo llegamos a este valor. ¿Ok? Y observen, estamos hablando de resistencias de igual valor. Lógico, el inciso 2 es para resistencias donde el cubo tenga diferentes valores. ¿Ok? Y ahí está el planteamiento en el circuito. Aquí estamos haciendo el desarrollo experimental del circuito del cubo con resistencias de 33 ohm a 5 watts, y le vamos a aplicar una tensión con esta fuente regulada de 10 volt aproximadamente, y tenemos 0.39 amperes. Por lo tanto, haciendo la operación, yo tengo que el voltaje aplicado son 10 y la corriente 0.39
9. Por lo tanto, la resistencia aplicando la ley de Ohm es 25.64 ohm. La resistencia calculada es 3 cuartos de R, por lo tanto yo tengo 24.75, lo cual me hace una diferencia aproximadamente de 1 ohm. ¿Sí? Entonces, pues vamos dentro de las características. Si usáramos resistencias de precisión, pues quizás los valores serían los reales, tanto de la resistencia, yo los calculo 33 ohms. Ahorita vamos a medir la resistencia por medio del ómetro. Ahora, reanudando nuestro circuito con el ómetro, me está dando una resistencia de 25.7 y aquí tengo las conexiones entre las terminales ya vistas anteriormente. Por lo tanto, pues la resistencia experimental es más real que la calculada por las características de resistencia, y por la tolerancia de la resistencia. Por lo tanto, quiere decir que la resistencia equivalente para este circuito entre esas terminales es de 25.64, o sea, aproximadamente 3 cuartos de la resistencia total. Por lo tanto, ahí tengo ya nuestro circuito de esta manera. Ahora vamos a realizar las mediciones experimentales entre las terminales D, C, que serían igual entre las G, A, F. Por lo tanto, vamos a ver qué valores de tensión y corriente para medir la resistencia entre esas terminales y a ver qué es lo que nos arroja el instrumento. Por lo tanto, aquí le estamos aplicando aproximadamente 10.07 volts, ¿sí? Y tengo una corriente de 0.53. Por lo tanto, la resistencia que vamos a tener será de, bueno, pues ahí tenemos nuestro circuito donde nos da la resistencia 10.7 y la corriente 0.53. Dejamos el cálculo que se realice. Ahora, por lo tanto, vamos a comparar con el ómetro. Con el ómetro me da una resistencia de 20.3 ohm. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero cosa que nos da muy próxima, aproximadamente 19.90 y tantos ahí. Por lo tanto, ahí tengo el valor entre la resistencia. Hay que hacer ahora el valor, el calculado. Ahora tendremos nuestro circuito entre las terminales B y G, aplicando una tensión, y por lo tanto la resistencia medida entre esas terminales con el ómetro es de 28.3. Aquí tengo las mediciones con ese instrumento y tengo el circuito armado. Estamos dando una corriente de 15.1 volt y la 0.53, 15.1 y 0.53. Por lo tanto, el valor de la resistencia será el calculado, y ahí tengo los resultados de este circuito. Entonces, hoy tenemos nuestro valor ahora correcto entre esas terminales.